Hola hermanas, soy Fernando, aquí de nuevo con ustedes. Me corresponde en unos pocos minutos, introducir para ustedes y con ustedes lo que será esta última semana del curso sistemático de formadores a distancia. Yo creo que sobra decir, lo hemos comentado, tanto ustedes nos lo han comentado en lo personal como en las sesiones síncronas, como lo mismo en las aportaciones que han hecho al final del módulo, de cada módulo, que el curso ha sido una riqueza para todos ustedes, que realmente sienten que ha aportado una visión ordenada, sistemática y al mismo tiempo novedosa y acompañada de un método que les ha permitido repensarse ustedes como formadoras y la tarea de formación en su conjunto. Bueno, creemos que esto no estaría completo, que este proceso no estaría completo, si no diéramos una mirada y un ejercicio, aunque sea sencillo, de aplicación de parte de lo que se ha recibido a nuestros documentos formativos. De hecho, este es uno de los objetivos fundamentales de la semana, aplicar algo de lo recibido a los documentos de formación que tenemos en nuestra congregación y de paso, pues conocerlos mejor, porque con frecuencia no los conocemos, y también comenzar, aunque sea de manera tentativa, inicial, como un ensayo, la reformulación de nuestros documentos de formación. Vamos a ocupar unos minutos en que les introduzca esto. Bueno, lo primero que queremos invitarlas a hacer es que a que conozcan un poco mejor los documentos de formación de su instituto. Con no poca frecuencia, en los institutos religiosos hemos ocupado mucho tiempo en formular y reformular nuestros documentos de formación. Yo creo que después del Concilio Vaticano II, las congregaciones invitadas a repensar sus códigos de espíritu, sus códigos sus estatutos, sus códigos de conducta, de prácticas, de orientación espiritual, pues esto ha tenido que derivarse o ha tenido que llevarse también a los documentos formativos. Hemos invertido mucho tiempo en ello, muchas reuniones. Yo nada más las invito a que recuerden cuánto tiempo hemos invertido en renovar los documentos de formación. Reuniones y reuniones, discutiendo conceptos, discutiendo si esta es la mejor manera o esta otra es la mejor manera de decirlo. Y con frecuencia luego, perdónenme lo contundente de la expresión, pero los documentos pasan al olvido. No es infrecuente que quienes llegan después de que se han elaborado los documentos se refieran muy poco a ellos, los conozcan poco, no tengan un acercamiento constante y formal a ellos. No es infrecuente que se les desconozca. Entonces, lo primero que las invitamos a hacer en este módulo es a conocer. No es una actividad propiamente, ya vamos a volver sobre ello, pero sí las invitamos a conocer los documentos de formación del instituto. Denles una mirada lo más complexiva, lo más completa posible. Si les es posible leerlos en su conjunto, háganlo. Pero por lo menos les invitamos a que tomen conocimiento de cuáles son esos textos, los índices, la introducción, si la tienen, y también traten de percatarse cuál es la índole de esos documentos. Después de recorrer el índice,
para conocer cuáles son las partes y qué es lo que pretenden los documentos, qué es lo que pretenden normar. Busquen comprender qué estructura tienen, qué pretenden, a qué se enfocan, cómo conciben la formación y cómo conciben a cada uno de los actores de la formación, al formando, al formador, al instituto, la comunidad formativa, cómo conciben también la acción de Dios en la formación. Traten de entender, de acercarse a comprender qué es lo que privilegian estos documentos. Es decir, acérquense a ellos con preguntas, con cuestiones, tratando de comprender no solo lo que el texto dice, sino también lo que quiso decir, lo que trata de afirmar, lo que trata de privilegiar, de insistir, y también aquello que ha dejado de lado, de que no hace, aquello que no hace, aquello que deja de lado. Les animaría a que por lo menos de una manera introductoria hicieran como una especie de diagnóstico inicial o intuitivo o sentido de sus documentos de formación. Y digo documentos porque a veces no es solo uno, a veces la ratio de formación, si es que esta existe, se despliega luego en planes para las etapas, objetivos para las etapas. Bueno, pues entonces el primer punto es: tomen un conocimiento al menos global, básico, pero crítico y cuestionador de qué es lo que el documento de formación de su instituto trata de afirmar, qué es lo que no afirma, cómo piensa la formación. También antes de continuar con las actividades del módulo, quisiera ayudar a hacer como una aclaración básica de cuáles son los documentos que tenemos enfrente cuando hablamos de formación, como una aclaración de términos. No todos los documentos son lo mismo, ni se elaboran igual, ni sirven para lo mismo, ni tienen el mismo destino. Conviene que nos demos cuenta de ello. En primer lugar, tenemos los grandes referentes eclesiales que no solo pertenecen a nuestra congregación, sino que forman parte de la tradición de la Iglesia y norman pues la vida consagrada en general, la vida cristiana o más específicamente alguna forma de vida consagrada. Tenemos pues como después de la palabra de Dios, pues yo creo que el documento más englobante, los documentos más englobantes son los que dan como cobijo a todo el proceso de renovación en el que nos encontramos, el Concilio Vaticano II y sus documentos. Yo creo que todos ustedes han estudiado, pues de una manera o de otra, el documento Perfecte Caritatis y el documento Lumen Gentium, donde se hacen también afirmaciones fundamentales sobre la vida religiosa. El documento Perfecte Caritatis, pues que por cierto fue promulgado en el año 65, ya tiene 53 años, pues se vuelve como el referente obligado y fundamental de la vida consagrada. En términos como de comprensión de espíritu, en términos de comprensión de largo alcance, pues tenemos el documento Vita Consecrata, la exhortación apostólica Vita Consecrata, espero no equivocarme en lo de exhortación apostólica, ahorita me vino la duda, del Papa Juan Pablo II, formulada y promulgada en el año 96. Y yo creo que también, aunque su carácter es más bien jurídico, el Código de Derecho Canónico, promulgado en el año 83, el nuevo Código de Derecho Canónico, pues regula, estatuye, pone las bases para todo el edificio normativo de la vida consagrada, como de todas las demás acciones de la Iglesia.
Luego entramos ya después de estos documentos de gran alcance, al que se pueden juntar muchos otros documentos de la Iglesia en los cuales se ha hablado de la vida consagrada, como la formación en los institutos religiosos, la formación de los hermanos, el documento de la colaboración entre institutos religiosos para la formación, el documento Vida Fraterna en Comunidad. Y bueno, algunos otros que se me pasan de largo son orientaciones normativas de la Iglesia en su conjunto. Luego son otras expresiones de la vida congregacional, ya normativas de la vida congregacional, que en primer lugar tenemos a las constituciones. Bueno, yo creo que nuestras constituciones todos sabemos cómo rigen la vida del instituto y cómo son el referente primero y fundamental de la vida consagrada en el instituto. Otros de los documentos recogen y aplican las tradiciones del propio instituto, frecuentemente vinculadas a las directrices eclesiales, pero ya aplicadas a la vida consagrada en nuestro instituto. Con frecuencia a este documento se le suele llamar ratio, razón, es una palabra latina que significa razón, o pues lo que da razón de la formación en el instituto. La ratio suele expresar la generalidad de la formación en el instituto, con sus principios, criterios teológicos y orientaciones normativas. A veces, la ratio del instituto, la ratio de formación del instituto, también incluye una guía formativa, una orientación concreta sobre la manera en que estos principios, líneas fundamentales, esta definición de actores, de método, de proceso en la formación, se aplica a cada etapa de la formación, a cada momento de formación. En esos documentos, cuando de los principios se pasa al plan formativo en concreto, encontramos objetivos de etapa. También es frecuente que encontremos algunas de las metas, que muchas veces son un exceso de metas concretas que se deben de tomar en cuenta para cada momento de la formación, frecuentemente también ahí se dan algunas orientaciones concretas sobre la casa, sobre los formadores, sobre el equipo formativo, en el mejor de los casos, algunas orientaciones sobre prácticas en específico que se deben tomar en cuenta para que la formación en verdad llegue a cubrir esas metas. Insisto en que no pocas veces las metas que se proponen en los planes formativos son un elenco de buenos deseos, que son una gran cantidad de metas, y que también sucede no pocas veces que hay una falta de distinción entre las metas de una etapa y las metas de otra etapa. Por último, vamos a pasar al tema de cuándo el plan o la ratio de formación, la guía formativa, se convierte verdaderamente en un plan de formación. Es frecuente que nuestras ratios de formación incluyan tanto los principios venidos de las constituciones o de los documentos eclesiales, como alguna guía de formación con una orientación concreta o práctica para las etapas o para el conjunto del proceso formativo. Es frecuente que ahí se incluyan objetivos, y también es muy frecuente que esos objetivos se desglosen en áreas: área humana, área pastoral, área de vida religiosa o vida cristiana, de carisma, área apostólica. Yo creo que hemos hecho un exceso, y confróntenlo ustedes lo que les voy a decir en sus propios documentos de formación,
hemos caído en tener un exceso de documentos, o un exceso no tanto de documentos, sino de plasmar objetivos. Creemos que en la formación, así como en un ejercicio excesivamente racionalista, que en la formación se den una serie de metas de área humana, se den una serie de metas de área de vida cristiana, de vida religiosa, de carisma, de pastoral, de dimensión de área académica, y pues luego nos atragantamos, nos hacemos daño con tal cantidad de objetivos que en la realidad no corresponden con lo que les va pasando a las hermanas en la vida cotidiana de su vivencia, en la casa de formación, en la etapa formativa. Fundamentalmente nos interesa animarlas a que piensen a que se planteen si sus documentos formativos en verdad son un proyecto. Es parte de lo que nos interesaría. Sus documentos formativos son un elenco de objetivos que desbordan por todos lados, de área humana, de área pastoral, de área de vida cristiana, de área académica, y que luego no tienen modo de proponer cómo llegar ahí, y que luego no sirven para gran cosa, o sus documentos de formación, en efecto, logran proponerse como un proyecto. Esta es una palabra clave. Que la ratio de formación, que la guía formativa, que el plan formativo se transforme en un verdadero proyecto. ¿Qué quiere decir un proyecto? Que se proponga como un modo de caminar, que realmente dé orientación tanto a las formadoras como a las formandas, lo conozcan ellas o no lo conozcan, se les transmite a través de la formadora o lo conozcan directamente, de cómo caminar en la etapa. Cuando hablamos de proyecto, pues lo hacemos de una manera, comprendiéndolo de una manera muy sencilla. Proyecto debe de ser un modo de caminar. Y para que en verdad la guía formativa, la ratio de formación, el documento de formación, el plan formativo sea un proyecto, les invitamos a preguntarse si tiene estos elementos que ahora voy a sugerir, que nosotros sugerimos. En primer lugar, lo que una propuesta formativa, un plan de formación, una guía formativa, una ratio debe de contener es una metodología de formación. Debe de contener una metodología, es decir, un modo de caminar, un modo de plantear el proceso, un modo de plantear el camino que quede claro. Es un poco como en este curso de formadores. Lo primero que hicimos fue plantear un método y de una manera o de otra nos ha venido llevando el método formativo. El método de la teoría U, proceso U, como método formativo de este curso. Necesitamos un método, es decir, una manera de interrelacionar los elementos hacia los cuales nos dirigimos, una manera de vincular los elementos, una manera de ponerlos en relación, de modo que tengamos como la guía primera, la guía básica, la guía fundamental hacia cuál caminar. El método puede ser muy sencillo, no necesitamos grandes complicaciones. Un método que nazca pues de cómo somos en nuestra vida consagrada. Partimos de los pobres, partimos de nuestra propia persona, partimos de la contemplación de Jesús, un punto de partida.
Según nosotros, este no puede ser otro que la realidad, que las prácticas, que la realidad de las hermanas que entran, la realidad de la casa de formación, la realidad del instituto, la realidad del mundo. Un método. Creo que un segundo elemento que debe de estar siempre incluido es que un plan de formación debe de marcar cuáles son las grandes etapas, los grandes momentos por los que transita una formanda que inicia su proceso formativo entre nosotros, entre nosotras. Una guía formativa, pues por excelencia, y creo que aquí no falla en la mayoría, define las etapas. Esto es algo que casi todo se consigue. Otros tres puntos muy importantes es que una guía formativa debe de definir también objetivos. Pero aquí es donde ya les decía hace un momento que con frecuencia se ha abusado, se ha exagerado en términos de objetivos. Se ponen 20 objetivos para una etapa formativa y 10 de cada una de las áreas en las cuales desglosamos, analizamos la formación. Creo que a la hora de plantear los objetivos del plan formativo, debemos de ser muy económicos. Es decir, solo aquellos que de verdad son indispensables que se realicen en la etapa. Luego, al ver planes formativos, verdaderamente llama la atención el exceso de formulaciones y el exceso de desglose que no conduce a nada, sino a la confusión y al hartamiento de tanta palabrería. Solo escoger aquellos objetivos, no necesariamente por áreas, porque eso de dividir por áreas nos sirve para analizar, pero no siempre a la hora de plasmar objetivos. Solo aquellos que son indispensables para llevarse adelante en la etapa de formación. Después, a los objetivos deben de corresponder dos elementos más que básicamente ayudarían a completar un plan formativo. Los objetivos deben de contener algunos criterios, o más bien, la etapa debe de contener algunos criterios que nos permitan como entender el conjunto de la etapa. Algunos criterios quiere decir condiciones, quiere decir elementos que hay que vigilar, quiere decir supuestos que no podemos pasar de lado. Los criterios son los que nos ayudan a enmarcar la etapa. Por ejemplo, cuando hablamos del noviciado, seguramente un criterio tendría que ser pues el favorecer un clima de encuentro con Dios y de silencio en la oración. No me imagino un noviciado que sea puras clases o pura acción apostólica o puros estudios, ni siquiera un noviciado que sea centrado en el estudio. El criterio es el que nos ayuda como a determinar, a orientar la etapa, a encuadrarla, a comprender de qué se trata. Igual los criterios tampoco pueden rebasar mucho los objetivos, solo aquellos indispensables para poder encuadrar o para poder como poner las condiciones básicas para que se realice la etapa. Y un tercer elemento que consideramos muy fundamental que esté considerado es el que se refiere a las prácticas intencionadas o las experiencias intencionadas. Se hacen muchas cosas en el cotidiano de una casa de formación. La gente se levanta, se asea, va a la capilla, desayuna, hace servicios en la casa, va a sus clases, pero no todas son experiencias centrales para conseguir los objetivos. No todas son experiencias verdaderamente intencionadas. Un elemento fundamental de la etapa será el poder establecer algunas experiencias intencionadas, cuidadas, indispensables, que en la etapa formativa nos ayudan a conseguir los objetivos, que guiadas por los criterios, algunas experiencias intencionadas nos ayudan a conseguir los objetivos.
Esto sí es importante, porque con frecuencia se mantienen los objetivos, pero luego se pasan de largo o se cambian con mucha facilidad o se pasan de largo a actividades fundamentales, acciones, prácticas recurrentes. Prácticas quiere decir acciones que se extienden, acciones que tienen una importancia fundamental, que se extienden en el tiempo, que tienen una importancia fundamental a lo largo de la etapa y para que se consigan los objetivos. Creo que con estos elementos, cuando el plan formativo tiene un método, tiene etapas, tiene objetivos de etapa, tiene criterios y tiene prácticas intencionadas, estamos logrando en verdad dar un paso a que nuestro proyecto, a que nuestro plan formativo se convierta en un proyecto. Vamos a trabajar en las demás actividades de este módulo. Continuamos.